por este medio. Me da gusto que podamos seguir abordando los temas de historia de nuestro mundo de primer grado de secundaria. Y estamos adentrándonos ya para cerrar los temas en relación a todo ese periodo conocido como Guerra Fría. Quizá dirán, profe, ya queremos terminar esta parte, pues ya este es, aseguro, el último tema con referencia a la Guerra Fría, que la verdad fue un proceso bastante largo. Imagínense, de que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ya 1991, que ya ahí terminó todo ese asunto. Sale, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y ores juntamente conmigo. Oramos. Damos muchas gracias, Señor, porque nos permites avanzar en las actividades de la clase por este medio. Ya casi, Señor, tenemos por concluir. Estamos en la penúltima clase. Dirígenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El título del tema es Gorbachov y la caída del muro. Ustedes saben que, como hemos visto, la Guerra Fría, su parte más ríspida, su parte más fuerte, más dura o más marcada, fue exactamente cuando se construyó los muros que dividieran a la Berlín oriental y occidental. La división de las Alemanias prácticamente, entre la Alemania Federal, la República Federal Alemana, la RFA, y la República Democrática Alemana, la RDA. Entonces, todo eso trajo un montón de situaciones que a lo largo de los años, conforme fueron avanzando los años, se fue marcando la diferencia entre las políticas económicas que implementaba una y otra. Llegaron los años 80, fueron los años en que se marcó más la crisis que hemos visto en los bloques socialistas, en la Alemania de Oriente, en la Alemania democrática, como también se le conocía, que estaba dominado por la URSS. Se empezó a ver bastante el retroceso, ya que la política económica de la URSS estaba orientada mucho a la producción de maquinarias pesadas, materiales bélicos, y habían descuidado en gran medida la industria básica alimentaria, llevando eso al colapso en las sociedades que se encontraban bajo el mismo régimen. Podríamos decir que se habían quedado en el pasado, un momento que les había funcionado por las condiciones de la época. Se quedaron con ese modelo y no fueron actualizando de acuerdo a las necesidades que se tenían en el tiempo que se estaba viviendo. Llega en Estados Unidos un presidente que se caracterizó por un carisma bastante bien pronunciado, el presidente Ronald Reagan. Llega al Ejecutivo de los Estados Unidos y va con una misión tremenda, ¿verdad? Él invita en ese entonces a Gorbachov en un famoso discurso que dio allá en Brandenburgo, en Berlín, invitando, animando a Gorbachov a que tirara el muro si quería la paz, si quería la seguridad y si quería el progreso de sus sociedades y de la sociedad en su conjunto. Fue un reto que la sociedad berlinesa apoyó tremendamente a Ronald Reagan. Quizás no le entendieron tanto a la gran mayoría el pueblo alemán al inglés que hablaba Ronald Reagan, pero lo importante es que entendieron que pedía que el muro fuera derribado. Ya esa situación no se podía seguir sosteniendo más. Entonces eso fue el reto, fue el parteaguas, y a partir de allí se encaminó para que esto pudiera realizarse. Hay una serie de preguntas que vamos a contestar ahorita todos juntos. Vamos a resolverlo para ir marcando el parámetro que ustedes van a realizar en las demás actividades. Pregunta número 1 dice: ¿qué llevó a Mikhail Gorbachov a realizar reformas que terminaron con el bloque socialista? La respuesta correcta es el inciso A: el agotamiento del presupuesto soviético.
todo lo que se había presupuestado, lo que se había marcado en el gobierno soviético, había llegado a su final. ¿Por qué? Porque no se había implementado políticas económicas que favorecieran a la productividad del mismo país. Número 2, pregunta número 2. Los países de Europa del Este ya habían intentado reformar su sistema socialista. ¿Con qué finalidad? Fue la pregunta. La respuesta es sí, ya lo habían intentado décadas atrás con la intención de hacerla más abierta en lo social y en lo económico. Así es, los países de Europa del Este, los que tenían el sistema socialista, antes de la perestroika, antes de que llegara su colapso, ellos ya estaban queriendo intentar abrirse, darle apertura a ciertas empresas y no estar en un régimen muy rígido. Porque déjenme les comparto algo, chicos, en este mundo, en esta sociedad que estamos viviendo, en cuanto a la política, en cuanto a la económica, no nos podemos ir al extremo. Para que una sociedad pueda avanzar, se tiene que ceder en lo político y en lo económico. Es lo que algunos países del este pretendían hacer, pero en su momento no se dejó. Y eso llevó a que, al final de cuentas, la economía colapsara. Pregunta número 3. ¿Qué opinaba la URSS ante la idea de mercados abiertos social y económicamente? La respuesta es que definitivamente la URSS no consintió, no lo veía positivo. Esa es la respuesta, no lo consintió debido a la fuerte ideología de controlar todo desde el partido central. O sea, tenían miedo de que al venir otros pudieran tomar el control de lo que ellos estaban organizando, de lo que ellos estaban controlando, ¿verdad? Ese era el temor que tenía el gobierno de la URSS y por eso no permitían el acceso de extranjeros y de otros inversionistas en la economía. Siguiente, dice, de acuerdo con lo que has estudiado, responde, ¿cómo fueron las políticas de Gorbachev en lo general? Pues nos damos cuenta que la política de la Glasnost, de la perestroika, fue una política, como lo dice la inciso A, de apertura. Una invitación a que hubiera una variedad de partidos políticos y de que hubiera empresas que pudieran financiar e inyectar economía para que pudiera nuevamente reactivarse el movimiento económico en la URSS. Número 2. Permitió los movimientos iniciales, logrando una transición al cambio mayoritariamente pacífica hacia sistemas democráticos y de libre economía. La respuesta es sí, aunque sus reformas no se cumplieron en su totalidad. Así es, las reformas de apertura que hizo Gorbachev ayudó mucho, aunque efectivamente en su totalidad no se pudieron cumplir por razones y factores que entorpecieron, ¿verdad?, el desarrollo tal como él lo había planteado. Y por último, la última pregunta dice, investiga y explica por qué el año de 1989 se le llamó Otoño de las Naciones. Esta va a quedar para ti, para que la investigues, la anotes. La pregunta 3 de la 134. Sale. Al igual que van ustedes a investigar la página 135. Esas preguntas están sencillitas, esas preguntas son muy concretas, así que les animo a resolverlas. Hay una por ahí de respuesta libre, así que es de analizar, como siempre lo han hecho ustedes bien, y se van a pasar a las 136 y 137, 3 preguntitas más para resolver, y con eso vamos a estar cerrando este tema de Gorbachev y la caída del muro, ya para que se nos quede bien claro este asunto y se nos grabe este nombre, este personaje que fue icónico porque llegó a su final de la Guerra Fría. Esto es todo, Dios te bendiga y cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes.